Gloria a Dios. Bendito y alabado seas tú, Señor. Sin duda alguna, no hay nadie como tú. Bien lo dice la alabanza, solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza, porque tú pagaste el precio, por lo cual dice el libro de Filipenses, se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, hermanos, amigos que hoy estamos en este lugar. También felicitar a las personas que siguen la transmisión. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, el versículo 3 hasta el 6. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 hasta el 6. Vamos a meditar esta mañana bajo el tema no más fábulas, que es una palabra que se encuentra inmersa ahí en la lectura que vamos a hacer. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Pues ya si usted ha leído un poquito estas cartas, el libro de Éfeso tiene una noción de que entre estos dos escritos hay cierta conexión, y de manera general se maneja ya entre nosotros la información de que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de estar 3 años en la iglesia de Éfeso, como lo decimos nosotros. Tiempo en el cual siempre se dice, ¿verdad? Es una de las iglesias más privilegiadas en tener al apóstol Pablo por 3 años, y después de un tiempo, según nos dicen los versículos que hemos leído ahora, delegó al joven Timoteo para que él fuera el que le siguiera dando continuidad a esta comunidad. Y es así como más tarde a Timoteo le llega una carta a través de la cual, yo siempre les digo, la carta está respondiendo a algunas situaciones, algunas problemáticas que el escritor conoce de antemano, y él dice, bueno, esta es mi respuesta para estas situaciones, o según estas situaciones, esto es lo que tú tienes que hacer. Y esa es la carta que recibe Timoteo. Iniciamos en el versículo 3 con que el escritor está diciéndole, te ruego que te quedaras en Éfeso. Ya tenemos una noción de por qué Timoteo está ahí, o el joven Timoteo, para que mandases a algunos, dice, que no enseñen diferente doctrina. Y de entrada podemos señalar algo importante, y es que es necesario, hermanos, hermanas, amigos que hoy estamos en este lugar, que haya alguien que le dé continuidad a los proyectos de vida nuestros. Amén. Una persona, dijo amén. Ahí es importante, y lo podemos ver de entrada en lo que está haciendo Pablo. Pablo estuvo 3 años ahí. Ahora, claro, él tiene que seguir en el llamado que él ha recibido, llevar el evangelio a cuantas personas sea posible y en el menor tiempo posible, porque el apóstol dice, el Señor viene enseguida. Entonces ahí, como el Señor viene enseguida, hay que predicar el evangelio por todas partes, a todas las personas que se pueda, antes de que sea la venida del Señor. Qué bonito. Esto lo impulsa, esto lo motiva, esto lo desafía. Está 3 años en Éfeso y tiene que seguir su camino, pero deja ahí a Timoteo, alguien que le dé continuidad. Y yo me pregunto, y después de que nosotros partamos, tarde o temprano de esta vida, ¿quién le va a dar continuidad a lo que nosotros estamos haciendo? ¿Habrá alguien que tenga esa figura de Timoteo que diga, no hermano, yo si el día de mañana falto, mis hijos van a seguir en el evangelio? Hermano, algunos de nosotros tenemos dudas si nuestros hijos van a continuar en el evangelio o no. Algunos de nosotros sabemos que el día que nosotros faltemos, nuestros hijos van a hacer cualquier otra cosa menos cristianos evangélicos. Ahora también, en el ámbito de las cosas a las que usted se dedica, su trabajo, su negocio, su empresa,
¿Será que si el día de mañana usted falta, sus hijos van a poder darle continuidad a esos proyectos que usted tiene de vida? ¿O van a recoger todos los cipotes? Van a decir, vamos y vendámoslo, deshagámonos de esta cosa, que esta maestra eran tacaños y se van a ir por el mundo, ¿verdad? De vacaciones, no sé, puede pasar. Ojalá que no pasara, pero la importancia de que haya alguien, que haya una persona que le dé continuidad a esas cosas que hemos iniciado. Y si hablamos de la vida cristiana, hermanos, es necesario que nos preocupemos porque las nuevas generaciones sean personas que quieran seguir y servir al Señor. El propósito que el escritor está describiendo, te he dejado acá, bueno, para que dirijas la comunidad, pero para que mandes a otros que no enseñen diferente doctrina. Claro, para entender esto hay que leer el versículo 1 y 2. Es sencillo. Pablo siempre tuvo esa problemática, se ve en Gálatas, se ve en los Corintios, de que algunos querían desprestigiar o minusvalorar lo que él era. Y ahora en el escrito que nosotros leemos, él dice que ha sido llamado por mandato de Dios y por su Hijo Jesucristo. Aunque nosotros eso nos suena algo sencillo, pero eso le da peso a lo que él está diciendo. Mira, primero el que a mí me ha llamado no es cualquier persona. Esto me ha llamado Dios y su Hijo Jesucristo y ellos me han mandado a que haga esta misión. Ahora él más adelantito en el segundo versículo se refiere a Timoteo como hijo amado en la fe o hijo en la fe. Que esto es claro para fortalecer el ánimo de Timoteo, quien tenía ciertos problemas porque tenía un padre que era griego y su madre era judía y era también visto como un judío o un cristiano de una categoría inferior. Al punto que en el libro de los Hechos también Timoteo es circuncidado, como para no llevar esto como en pleito, ¿verdad? Y que tuviera más aceptación. Ahora está diciendo, si a mí me ha llamado y me ha ordenado Dios que haga esto, y Timoteo, está diciendo el escritor, sigue mis pasos. Ahora tiene la capacidad, tiene la investidura para que él pueda dirigir la comunidad. Y es a lo que él le está mandando, que comience a poner orden en algunas situaciones con respecto a la sana doctrina que está en juego, que está en peligro. ¿Qué es esa sana doctrina? Hermanos, es el mensaje del Evangelio. Es lo que algunos apóstoles, algunos escritores dicen, lo que yo he oído, lo que yo he recibido, esto, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestros ojos relativo al verbo, parece que lo dice Juan, esto es lo que nosotros les hablamos. Entonces la preocupación es que no se pierda, hermanos, la pureza del mensaje de Jesucristo, que no se pierda la pureza del mensaje del Evangelio. Eso es lo que está en juego y por eso está diciendo, mira, tú tienes que poner en orden estas cosas. ¿Cuáles son, hermanos, esas doctrinas entonces que en esa época estaban en boga? Y era una lucha constante en la comunidad de Éfeso. Aquí hay 3, 4 cosas que podemos mencionar. Estaba un grupo que se llamaba los judeocristianos, que estos creían que Jesús era el Mesías, que era el Salvador del mundo, igual que nosotros. Amén. Que Jesús es el centro del mensaje del Evangelio. Sin Jesús no tenemos nada. Ahora ellos decían, no, nosotros también creemos que Jesús es el Mesías, es el Salvador del mundo, pero es necesario que todos los que vengan también guarden la ley y también guarden todo el sistema de sacrificio, algo que el apóstol Pablo ya consideraba que estaba superado hasta ese momento, pues en razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También estaban los judaizantes. Tenemos el primer grupo, ya lo dije. Ahora tenemos los judaizantes que también creían que Jesús era el Mesías, otros no. Estos sí creían que Jesús era el Mesías, guardaban la ley, o sea, le sumaban la ley y exigían que las personas se circuncidaran. Para que vea cómo está la cosa, cómo el mensaje del Evangelio va luchando por abrirse paso, luchando contra otras formas de pensamiento y contra otras corrientes. Y la circuncisión en sí no es mala, es por cuestión de aseo. Eso es lo que va a generar. En nuestro tiempo muchas personas están volviendo a la circuncisión, aunque bien lo dice el apóstol Pablo, hermanos, eso no va a generar ningún beneficio en su relación para con Dios. Que una persona en estos tiempos practique la circuncisión no lo va a hacer más acepto delante de Dios.
Que una persona en estos tiempos practique la circuncisión no lo va a hacer como que tiene más mérito delante de Dios, porque en este sentido el apóstol Pablo dice en alguna ocasión, lo que vale para el creyente es la circuncisión del corazón, que es algo completamente diferente, pero está esa realidad. También está lo que se le llama el gnosticismo, dicho de una manera así un poco deprisa, es un pensamiento que dice que el cuerpo o la materia es malo y que el espíritu es bueno y es superior. Por lo tanto, lo que la persona haga con el cuerpo no afecta la esfera de lo espiritual. Este pensamiento es bonito, hermano. Este es bonito, porque fíjense cómo hace la división. Por un lado dice los gnósticos, nosotros tenemos un grado de conocimiento de Dios superior a todas las personas y no lo hemos recibido de la palabra de Dios. Ya desde ahí comienza mal la cosa. Y no lo hemos recibido de la palabra de Dios, sino en la esfera de lo místico. O sea, hemos recibido una revelación especial y superior. Y por ahí andan muchos cristianos que se jactan de eso, de tener una revelación por encima, hermano, de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios para con los hombres. Entonces desde ahí la cosa va mal, ¿no? Pero esa era parte de la realidad de la comunidad de Éfeso. Y yo digo, mire, qué bonito, porque a San Juan que lo llevan y a él que le gusta, lo que hagas con el cuerpo no te afecta. No impide que tú te relaciones con Dios, porque a él le importa lo espiritual y te puede llenar de conocimiento y de sabiduría. Claro, esta forma de pensamiento estaba permeando la comunidad. Y ahí tenemos en nuestros tiempos, hermanos, muchas personas que se jactan de ser apóstoles o de tener un tipo de revelación a un nivel que manipulan a las personas. Por eso digo, la cosa ya no va bien. He escuchado decir acerca de unas personas que ostentan el título de apóstol, aunque apóstol no es nada más, traduciéndolo al castellano, enviado. Pero esos 12 apóstoles más el apóstol Pablo recibieron un llamado de parte de Dios completamente diferente. Ahora, la ostentación en nuestros tiempos es de poder, es de ejercer dominio, control sobre las personas, y por eso no es bueno. Por eso ese apostolado difiere muchísimo de aquel al de nuestros tiempos. He escuchado personas diciendo que ellos saben qué es lo que Jesús estaba escribiendo en el piso cuando le llevaron a aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y si yo sé lo que el Señor estaba escribiendo, ¿y a nosotros qué nos interesa? Si el Espíritu Santo quiso que eso quedara ahí con otro propósito. No es de que si Jesús qué estaba escribiendo, sino cuando Él se levanta, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y al final termina diciendo, mira, yo podría condenarte, pero yo no he venido a condenar el mundo, sino a salvar al mundo. Vete y no peques más. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Claro, pero la gente dice, ¿y qué habrá dicho? ¿Y qué habrá puesto? Y allá andan detrás, siguiendo un montón de gente estafadora y engañadora. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque pasa también en nuestros tiempos. Escuché decir precisamente ayer a una persona, yo de metido estaba escuchando la conversación, no estaban hablando conmigo. Y dijo, es que entre el apóstol y los pastores hay una gran diferencia. Porque los pastores hablan de la palabra de Dios, dijo, y el apóstol tiene, oiga, por eso, y a quien no le gusta, a que le digan apóstol, apóstola. Y el apóstol dice, tiene una comunicación directa con el Señor. El Señor le dice lo que Él va a predicar. El Señor le dice lo que Él va a enseñar. Y que no está toda la voluntad de Dios a través de su palabra. Mi pueblo pereció por falta de sabiduría. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el libro de Oseas. Y claro, le estaba pasando a la comunidad de Éfeso y también nos puede pasar a nosotros. Otra realidad que había ahí era el sincretismo religioso. Esto es una mezcla. El sincretismo religioso es una combinación de dos o más sistemas de creencias y que se insertan en un sistema religioso. Claro, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que al cristianismo se le fue uniendo al mensaje del evangelio, que en el libro de Gálatas parece que es en el capítulo, no sé si es en el capítulo 1 porque no traigo la lectura, parece el versículo 6 por allá, dice, estoy sorprendido que tan pronto se hayan apartado del mensaje del evangelio
para seguir un evangelio diferente del que les hemos predicado. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y los quieren engañar. Pero si a un ángel del cielo o otra persona les predica un evangelio diferente del que ustedes han recibido, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sea maldito, sea anatema. Entonces vea el mensaje del evangelio, el problema al que se está enfrentando de los judeocristianos, de los judaizantes, del gnosticismo y ahora el sincretismo religioso. ¿Y qué es el sincretismo religioso, hermano? Lo he dicho en mi sermón anterior, en un par de 3 o 4 sermones hacia atrás, cómo era Éfeso. Era una ciudad muy rica, era una ciudad muy importante, era una ciudad donde estaba el templo de Artemisa, que eso era se dice que era un monumento. Y junto a estas cosas, a la idolatría, también la prostitución era parte de la vida de las personas y era algo normal. Entonces, al cristianismo, por eso digo el sincretismo, se le están adhiriendo una cantidad de cosas raras y cosas extrañas por las cuales el escritor a Timoteo le está diciendo, mira, tened cuidado, mandad que la gente no se equivoque, tened cuidado con las falsas doctrinas, tened cuidado con todos los engañadores que vienen a la comunidad y están engañando lastimosamente a las personas. Piensen en el mensaje del evangelio que nosotros hemos recibido. A eso súmele que le están pidiendo que cumpla la ley, que cumpla el sistema de sacrificio y que todos los hombres que estamos aquí vayamos y nos circuncidemos, porque eso nos va a hacer especiales delante de Dios de alguna manera. Ajá, y a eso súmele que las personas podían darle rienda suelta a su vida, o sea, vivir conforme a sus concupiscencias, a sus debilidades, dándole rienda suelta a sus más bajos instintos sexuales y no hay problema. Y eso no afecta. Y también podían adorar a otros dioses y adorar a Dios al mismo tiempo y no había problema. Mire, resulta de ese volado una ensalada, resulta de ese volado un relajo, ¿verdad? Mero raro. Ese es el problema que estaba atravesando la comunidad de Éfeso y ese es el problema que la iglesia del Señor sufre en nuestros tiempos. Y hoy más que nunca, y por lo cual, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, por lo cual nosotros debemos de prestar mucha atención al mensaje del evangelio. Por eso vivimos diciendo, hermanos, vaya a las escrituras. Es que en ellas, dice la misma escritura, van a encontrar palabras de vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la importancia de ir a las escrituras. En este sentido, vea cómo estaba. Es ensalada, como yo les digo. San Juan 14:6 dice, aquí no hay dónde perderse. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la iglesia vive esa realidad. Estamos, hermanos, pero inundados de falsos maestros e inundados de falsas enseñanzas y debemos de tener cuidado. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacer frente a esta realidad? Si cada vez, mencionábamos ayer con unos familiares, el billete falso es más parecido al billete verdadero. ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Cada vez las falsas corrientes, las falsas doctrinas son más parecidas al mensaje del evangelio. Cada vez más. Bueno, eso es lo que yo digo, que cada vez el billete falso es más parecido al billete verdadero. ¿Por qué? Porque el estafador cada vez, mire, consigue un papel que se acerca más al billete de verdad. Consigue una tinta mejor, consigue una impresora que graba mejor el billete. Y cuando uno lo recibe, uno contento. Mire, yo tuve un cibercafé. Había sido un día malo, pero al final del día llegó un fulano. Bueno, no, más bien había sido un día bueno, que se había vendido, que mucha gente usó las computadoras y compraron tonteras, sacaron muchas impresiones. Y al final del día llegó un hombre y me dijo, mira, quiero un CD. Me dijo, el CD valía 50 centavos, o un DVD para quemarlo, pasar información, a saber qué cosa iba a pasar. Y me pagó con un billete de a 20. ¿Y cuánto le di yo devuelto? Le di 19.50 devuelto. Y yo contento. Ay, terminamos el día, todavía hice una venta más. Y después salí para la panadería, porque en ese tiempo éramos novios con Olinda todavía. Iba a llevar pan para ir a caerle bien allá al niño lindo. Y cuando llegué en la panadería, como ellos tienen la pericia, como todos los días ven dinero y tocan dinero,
Nomás vio, mire, esto es falso, me dijo. Pero yo iba contento con mi billetillo. Así hay muchas personas viviendo un evangelio que cuando lleguen delante de la presencia del Señor, le va a decir el Señor, mira, ese billete que has vivido toda tu vida es falso. Y el problema, yo algo chicado me fui, me marcaron el billete, ¿verdad? Antes nos llamaron a la policía y dijeron, este nos quería estafar. Hubiera sido peor la cosa. Pero yo me fui humillado con mi billete falso, ¿verdad? Pero me fui. Pero dígame allá en el cielo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ahí ya no habrá retroceso. Y muchas personas se van a encontrar con esta realidad que vivieron toda su vida siguiendo falsas enseñanzas, siguiendo ese billete que yo le estoy diciendo en esa figura. Ese billete falso toda su vida porque se parecía muchísimo al verdadero evangelio. Y cuando lleguen delante del Señor les va a decir, no los conozco. Señor, es que en tu nombre oramos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos y deshacíamos. No los conozco y no hay para dónde. Y eso pues va a ser lamentable. En los bancos se entrenan a las personas solo con dinero real, solo con dinero real. Y así, cuando lo conocen a la perfección, las personas saben distinguir. Cuando están contando rápidamente, sienten cuando hay un billete falso. Dicen, esto es falso. Y lo van poniendo aparte. Tienen una capacidad, un conocimiento, una pericia que hace que no tan fácil vayan a ser timados, que no tan fácil vayan a ser engañados. Cada vez más, soy repetitivo, los falsos cristianismos son más parecidos, hermanos, al verdadero evangelio. Se requiere una gran pericia para poder diferenciarlo y por eso ese es el meollo del asunto que nos tiene esta mañana aquí. Que tenemos que ver cómo hacemos para adquirir ese conocimiento, esa pericia, esa capacidad de parte de Dios para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Así el cristiano entonces, hermanos, hermanas, amigos, debe estar entrenado. ¿En qué? En conocer los billetes. No, eso le va a servir en su negocio. Y hoy tenemos muchas herramientas. La gente tiene una maquinita. La gente tiene un pilo que marca, ¿verdad? Pues nosotros tenemos la palabra de Dios que es la mejor herramienta. Y somos ayudados por el Espíritu de Dios que dice la Escritura, gime con gemidos indecibles para dirigirnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces no hay donde perderse. Pero así es el cristiano, debe estar entrenado en la palabra de Dios. Lleno del Espíritu de Dios, ¿por medio de qué? De fortalecer, hermanos, su relación con Dios. Por eso congregarse es importante. Por eso ir una y otra vez a la palabra de Dios es importante en nuestra vida. Debe ser parte de nuestra vida como cristianos. Por eso fortalecer nuestra relación con Dios a través de todo lo que sea posible es bueno. Y solo así vamos a tener esa capacidad de discernir entre lo verdadero y lo que es falso. ¿Acaso no es lo que pasa cuando Pedro está ahí y toda la gente viene y dice que había un espíritu tan fervoroso entre las personas que tenían muchas cosas en común? Y había una preocupación porque el Señor ya iba a venir y el bienestar de la gente. ¿Y qué es lo que dice él cuando viene Ananías y Zafira? Mira, le dice, ¿por qué trataste de engañar al espíritu? ¿Por qué trataste de mentirle a Dios? ¿Y qué le pasó? Cayó muerto. Pero yo no quiero enfocarme en qué le pasó a él, sino en la capacidad que tenía este hombre para poder discernir qué es lo que le estaban presentando. Porque a simple vista Ananías y Zafira venían igualito que todos. Se veía que había gozo, alegría, agradecimiento, un deseo genuino de hacer las cosas. Pero el Espíritu no miente. Y por eso debemos de estar llenos del Espíritu de Dios. Porque a la vista de todas las personas, Ananías y Zafira estaban haciendo lo correcto. Se veían bien. Eran elogiados. El hermano Ananías y Zafira también han dedicado sus recursos para la obra del Señor. Pero el Espíritu decía otra cosa. Por eso es importante estar llenos de la presencia del Señor en nuestra vida. Surgen otras preguntas. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a la lectura de la palabra de Dios? Y yo me ponía a pensar, hermanos, nosotros estamos en una pequeña dinámica que apenas leemos 10 capítulos al mes, 11, 12 capítulos al mes. Y algunos de nosotros ni los leemos, pues. Pasan 30 días, pasan 31 días y no tenemos muchas veces esa capacidad de leer
12 capítulos. Claro, yo no estoy diciendo que usted se resigne a eso. Cuando yo le digo, ¿qué tanto vamos a la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios debería ser parte de nuestra vida, una constante de nuestra vida, porque en ellas encontramos palabras de vida eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué tanto tiempo le estoy dedicando yo a la palabra del Señor? Pensámoslo, ¿será poco? ¿Será suficiente? ¿O necesito dedicarle un poquito de más tiempo a la palabra de Dios para poder tener la capacidad de discernir sobre lo verdadero y sobre lo falso? ¿Cuánto tiempo diario yo le dedico a mi teléfono? ¿Usted ha pensado en eso? Siempre el telefonito nos dice el día domingo, nos hace un resumen, ¿verdad? Y dice, esta semana has estado 3 horas diarias frente a la pantalla. Claro, usted puede decir, hermano, yo a eso me dedico, ese es mi trabajo. Puede que pase más frente a una pantalla de computadora. Está bien, pero yo me refiero al tiempo de ocio. ¿No le ha pasado que usted gravita tiene el teléfono, deja el teléfono y agarra la tablet? Y cuando se aburre de la tablet, enciende el televisor. Y cuando se aburre el televisor, vuelve el teléfono. Hermano, y se nos va pasando día tras día, muchas veces de esta manera. Tengo momentos, otra pregunta, tengo momentos en los que hablo con Dios por medio de la oración. Si es que nos hemos vuelto malos para inclusive hablar con las personas de nuestro círculo familiar, hermanos. Muchas veces cada quien está en su aparato electrónico. Hay pocas conversaciones, hay pocas pláticas en nuestra familia. Y si así la llevamos día tras día, ¿en verdad dedicamos tiempo a la oración? Pues si así es, pues qué bueno. Y si no es así, pues mientras hay vida, dice la Escritura, hay esperanza y hay la posibilidad de cambiar y de mejorar nuestra relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que asistí a la iglesia? Pensémoslo. Usted puede decir, no, yo estuve hace 3 días, yo estuve aquí y tuve la oportunidad de alabar a Dios, me gocé en las alabanzas, escuché la palabra de Dios y ahora la estoy practicando. Es importante, la misma Escritura dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La Biblia es el GPS del cristiano y que te conduce al cielo, mi hermano. O sea, ahí no hay donde perderse. Si tú te aplicas a la palabra de Dios, solo te va guiando, te va orientando, te va exhortando, te desafía a tener una mejor relación con Dios. Y como resultado, te va a llevar delante de su presencia. Y qué bonito va a ser escuchar, no aquello, ¿verdad? Miren, no los conozco porque eso es feo, sino, venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. El versículo 4, vamos avanzando. No prestes atención. O sea, le está diciendo al joven Timoteo que él mismo no caiga en esta trampa. No prestes atención a fábulas y genealogías interminables, porque esto acarrea disputa y al final estas cosas no edifican. Siempre en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 7, el escritor llama a estas fábulas profanas. Y lo profano, bueno, por un lado la fábula es un recurso didáctico a través del cual se pretende transmitir una verdad o transmitir una enseñanza. En ese concepto es bonito, pero el escritor de la primera carta de Timoteo está ocupando el significado de fábula en un sentido peyorativo, o sea, en un sentido negativo, y está diciendo que este recurso para enseñar una verdad es profano. ¿Y qué es lo profano? Lo profano es que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. Entonces, estaba siendo utilizado las fábulas como un recurso didáctico engañoso que cuando era enseñado, cuando era practicado por las personas, enseñaba o pretendía no mostrar ningún respeto por el Evangelio y por la palabra de Dios. Por eso el escritor le da este sentido y dice, mira, no le prestes atención a las fábulas que son profanas y también a la genealogía, porque esto es algo interminable y van a acarrear disputas, contiendas y no van a lograr los propósitos que ustedes
necesitan cumplir. Entonces, uniendo los conceptos, ya se lo decía, la fábula es una historia, es un propósito didáctico de enseñanza que al final no demuestra respeto por las cosas sagradas del Evangelio. De entrada uno podría decir, no hombre, esto no es de Dios. Claro, pero les decía en mi último sermón, a veces uno a todo le dice, sí, amén, bienvenido. ¿Por qué? Porque uno desconoce mucho de la palabra de Dios. Con relación a las genealogías interminables, libro de San Mateo, capítulo 3, el versículo 1 hasta el 9, yo solo voy a citar lo que dice el 9, es el bautismo de Juan el Bautista, valga la redundancia, pero venían muchas personas y eran bautizados por Juan en el Jordán para perdón de pecados, para arrepentimiento. Ahí venían algunos escribas, fariseos, y les dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Una vez más, poder discernir las intenciones que hay en el corazón de la persona. Ellos venían, como muchos, se supone al bautismo, para arrepentimiento, para estar bien con Dios, pero Juan puede decir, miren, las intenciones de ustedes no son genuinas, váyanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento, pero no es ese el enfoque. Termina diciendo, y no piensen decir dentro de sus corazones, a Abraham tenemos nosotros por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que algunos de ellos, de los judíos, hermanos, se creían una raza especial, se creían una raza superior y decían, si nosotros somos linaje de Abraham, si nosotros no estamos llenos de pecado, si nosotros somos más santos, somos más espirituales. Y por eso Juan tiene que decirles, miren, no anden diciendo que son hijos de Abraham, si Dios fácilmente puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es porque se aferraban a su genealogía, porque se aferraban a sus orígenes. Y esto, claro, era un motivo del cual ellos podían sentirse orgullosos y caer en un estado de jactancia en detrimento de los gentiles. Gálatas 3:28 también dice algo especial, y son palabras del apóstol Pablo, con toda seguridad. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. No está poniendo énfasis, ¿y usted qué familia es? ¿Y usted qué familia pertenece? ¿No se ha topado usted de repente con personas así? A usted no sabe quién soy yo. Porque sabe que pertenece a una familia pudiente, a una familia poderosa. Entonces la gente, cuando sabe de qué familia viene, es motivo de sentirse orgulloso o de aprovecharse de ese poder que ostenta. Las fábulas entonces y las genealogías, hermanos, distraen nuestra atención, porque la gente entonces, y fíjese, el problema es que todas estas cosas ya están dentro de la comunidad. Por eso el escritor a Timoteo las está señalando, ya están dentro. Dice, no hombre, ya dejen de prestarle atención a la fábula, a las genealogías, porque estas cosas solo los distraen, porque estas cosas solo hacen que ustedes se detengan y se estanquen en su crecimiento, en su relación con Dios. Porque al final dice, al final estas cosas no edifican, no los dejan crecer. Estas cosas detienen el avance del mensaje del Evangelio. Y Pablo estaba preocupado, les dije al principio, enfocado en la enseñanza, en la predicación, bajo la premisa, Cristo viene pronto. No podemos estarnos deteniendo en fábulas engañosas, no podemos estarnos deteniendo en a qué familia usted pertenece, que si es importante o no. Para Dios todos son importantes, porque a través de Jesucristo Él nos ha hecho sus hijos. Por eso Él decía, no podemos estarnos deteniendo en todas estas cosas, porque entonces el Evangelio, el mensaje del Evangelio se detiene, porque como cuerpo de Cristo, entonces no vamos a estar siendo edificados. Resultado, claro, esto es una estrategia de Satanás, para que el cuerpo de Dios no crezca, no se fortalezca y no avance. Y ese veo yo el problema de la iglesia cristiana en general en nuestros tiempos, que de repente, hermano, estamos muy entretenidos, estamos inmersos en el devenir de la vida, estamos inmersos en muchas cosas, ocupados de todo, menos de nuestra relación con Dios, menos de enfocarnos en la palabra de Dios, menos en el mensaje y en la riqueza del mensaje del Evangelio. Hermanos, ¿qué decir? Estamos inmersos en las redes sociales, enfocados en la vida de otro, y a veces hablamos de otro. Ay, el fulano y la fulana, y hablamos con una seguridad como que si los conociéramos. Hermano, esa gente ni nos conoce y esa gente ni le importamos. Solamente le importa que usted y yo le demos like, porque eso es plata para él.
¿Cómo no hemos hablado ayer del clásico, verdad? Ay, no me va a decir, ay, yo no, hermano. Eran casi a todos, ¿verdad? La mayoría de los hombres. ¿Cómo hemos hablado de ese volado, Se habla unos días antes, se habla unos días después. El que ganó sigue hablando, el que perdió no dice mucho y así se va. Pero a veces que poco hablamos del mensaje del Evangelio, que poco hablamos del Señor. A veces pena nos da hablar del Señor, pero no tenemos pena de hablar de cualquier otra cosa. Y es así. Yo pues no tenía cómo verlo, a mi hija se le ocurrió abrir una página y la vimos, habían 2 millones de personas conectadas en esa página. ¡Qué tremendo! Y aquí los likes, si le preguntamos al hermano ahí, ¿cómo 6 hay conectados, verdad, hermano? Como 5. ¡Qué tremendo! Es que las cosas espirituales a veces no nos importan, no nos interesan, estamos enfocados en otras cosas. Ay, que si la fulana se casó con el fulano por allá, hicieron una boda. Que se ocupa la nueva palabra que está de moda, que ya no dice hijo ni hijo, sino si ya dice hije. Y esas estupideces nos entretienen. Y esas cosas roban toda nuestra atención. Hay mucho más, hay cosas mucho más importantes que eso. Y eso es tu relación con Dios. Esa es tu vida y también pues que te dediques y le sirvas al Señor. Día tras día pues no gastamos mucho tiempo que también podríamos invertir en nuestra relación con Dios. Promediamos 2-4 horas diarias frente a un teléfono. Y ya decía, unos oscilamos entre el teléfono, la tablet, la televisión, y así se nos van los días. Y así sucede también cuando nos distraemos, cuando nos desenfocamos. Sucede a las personas más adultas, a los adultos, le sucede a los jóvenes que también van iniciando. Hablaba con mi hija ayer, antier, le decía, mira, tenés que tener muchísimo cuidado. Yo no estoy cerrado. Un día vas a parecer un valiente por ahí, vas a tener novia. A ver, ojalá que sean unos 20 años, ¿va? Eso no está malo, eso no es incorrecto. Pero ahorita le decía yo, y es lo que el apóstol Pablo estaba preocupado, porque la gente se estaba desenfocando del mensaje del Evangelio. Ahora estaban distraídos en cualquier otra cosa. Lo mismo le pasa a nuestros muchachos que van creciendo. ¿En qué deberían de estar enfocados nuestros hijos que están bajo nuestro dominio? En sus estudios. Enfocarse en sus estudios, aprovechar que lo tiene usted como papá, como mamá, o un tío que ha sido muy responsable, o un abuelo que lo ha dado todo por su nieto, y aprovechar sus estudios. Ir a estudiar, procurar sacar buenas notas, honrar a Dios con su conducta, honrar a Dios con sus notas, tener amigos. Lo que nuestros hijos necesitan es tener amigos y amigas, y buenos amigos, no amigos perversos. Y yo le decía todo eso, le decía, mira, yo no estoy cerrado que tengas amigos, amigas, eso es lo que necesitas. Un novio no lo necesitas. Pero cuando uno de nuestros hijos se encierra en esa cosa, hermano, es un dolor de cabeza. Porque eso lo desubica, que ella comienza a sacar malas notas. Porque según que ya está enamorado o ya está enamorada de él o de ella, ya no puedo vivir sin el fulano. Y 13 años tiene la cipotilla. Entonces comienza a desenfocarse de lo que debería de importarle, que es la meta, es sus estudios, es llegar a 9º, es si va a seguir en el bachillerato, es si tiene la posibilidad de ir a la universidad o va a aprender un oficio. Esas cosas importantes porque son la formación para su vida. Pero cuando una señorita, un caballero le pasa esto, comienza a desenfocarse. Más las calificaciones, quiere abandonar la escuela porque quiere pasar solo con él, porque quiere pasar solo con ella. ¿Se recuerdan lo que el pastor general dijo? Estuvo en la oficina unos cipotes entre 13, 14 años que se querían casar. Con que nosotros hoy que ya estamos viejos decimos, a saber cómo lo hicimos, y hoy que ya estamos algo viejos cuando nos casamos, y a escuchar que unos de 14 años, de 13 años se quieren casar, esto es algo tremendo, pero se desenfocan de las cosas que de verdad son importantes en su vida. Decir, hey, tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo que aprovechar esa palanca que tengo para llegar más lejos. Y así le estaba pasando a los efesios. ¿Qué pasa? Nuestros hijos, ¿con quién se pelean? Con nosotros, con la gente que los ama, que los ha cuidado, que se ha desvivido por ellos. Y no es lo mismo que le hacemos al Señor, güey. Si el Señor a través de su Hijo Jesucristo se ha desvivido por nosotros, ha dado lo mejor, su vida en rescate por la humanidad. Pero a la humanidad no le importa, no le interesa. Y escuchaba ayer que estaba metido
escuchando que otra persona hablaba, porque no estaban hablando conmigo, y le decía a la persona, mira, la hija del fulano, estaban hablando de gente del extranjero. No voy a usted decir, ¿la hija de quién será? ¿El hijo de quién? No, era gente de fuera del país. Y estaba diciendo, ya la muchacha se quiso suicidar 3 veces. Hija de cristianos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué será eso? Si es un lugar cristiano. Hermanos, lo que pasa es que esos países que nos venden la idea que van años luz sobre nosotros, hay una perdición y hay una depravación más grande que la que nosotros vivimos. Aunque aquí también vivimos en un estado, nuestra sociedad, alto de depravación en todos los sentidos. Pero en esos países desarrollados, ese volado está más a flor de piel, está más cerca todavía. Y pensaba y llegaba a la conclusión que a veces es ese deseo de quitarse la vida porque los padres están en una lucha, están en un intento tratando de cuidar a sus hijos para que no cometan sendos errores. Pero ¿con qué resuelve esa señorita? Ay, a mí si no me dejan andar con fulano, me quito la vida, me corto la pena. Oiga, qué bonito en que termina la cosa. Las cosas pueden terminar mal. Entonces, ¿por qué? Porque un joven pierde su norte, porque una jovencita pierde su norte. Mire, uno se puede condenar porque uno también pierde su norte. Un cristiano, un creyente, y cree, ya dije, a cualquier otra cosa. La clave, vamos finalizando, versículo 5 y versículo 6. Que es algo importante que el escritor a Timoteo está diciendo, mira, hay que enfocarse en esto. Cuando tú veas que en las personas que andan enseñando, porque al final se menciona Himeneo y Alejandro, que dice que eso se los entregó a Satanás porque andan enseñando cosas raras y cosas extrañas dentro de la comunidad. Pero eso es, hay 3 cositas importantes, 4 porque se menciona el amor que está sobre todas las cosas, a través de las cuales usted podría decir, cuando viene alguien que le viene a enseñar algo, una revelación sobrenatural, cuando alguien le anda diciendo que el Señor lo manda, que usted haga esto, que haga lo otro, usted fácilmente podría distinguir si estas cosas son verdaderas o no. El propósito, dice ahí esos versículos, es el amor que nace del corazón limpio. Primero el amor, vayámonos a primera carta a los Corintios, capítulo 13, la preeminencia del amor, y eso lo engloba todo. La clase de amor, y dice, eso es lo que debe de aflorar en cada cristiano, eso es lo que debe de aflorar en cada creyente, un amor a ese nivel, un amor de ese calibre, y ese amor va a producir, oiga, y esto va a ser evidente, un corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida, de lo cual dice, algunos se apartaron, algunos naufragaron y se fueron a una fe que era completamente fingida. Rápidamente, ¿qué significan estas 3 cositas que ahí se mencionan? El corazón limpio habla de una persona que ha sido regenerada en cada una de las áreas de su vida. O sea que se le nota que ha sido transformada en su alma, en su cuerpo, en su corazón, en su mente. Que por todos lados se le nota que hay cambios pues en su vida. No que usted de repente le quiere venir a enseñar un chabacán y usted le dice, sí, amén, qué bárbaro hermano, usted sí que es tremendo. Puede que te esté diciendo una verdad, pero el estilo de su vida no es un parámetro para que tú lo sigas. Pero nosotros muchas veces decimos, ese es mi ejemplo, ese es mi estándar de fe. No, compárese con la palabra de Dios. No ande comparando con algún mediocre que le quiere enseñar algún misterio del evangelio. Un corazón limpio es una persona que ha sido regenerada en toda su vida, una persona que en verdad ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y no es lo mismo que le pasaba al apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo, cuando iba para Damasco, fue tirado a tierra por la presencia del Señor, se encontró con el Señor, quedó ciego ahí, estuvo orando, estuvo ayunando. Después de 3 días de ayuno y oración llegó a Ananías y dijo, hermano Pablo, el Señor te sana y el Señor dice que vas a hacer esto y lo otro. ¿Y qué es lo que sale a hacer primero Pablo cuando fue sanado, cuando fue restaurado? Y no salió a predicar el evangelio, y la gente cuando lo veía decía, y este que no era el perseguidor de la iglesia, y este que no era el que nos llevaba preso, y este que no era el que asolaba a la iglesia, pero ahora estaba predicando el mensaje del evangelio. Era creíble que se había encontrado con el Señor, porque su vida ya no era la misma. Pero nosotros de repente vemos a uno, ¿verdad?, que sabemos que con otra señora está viviendo que no es la de él,
y eso te viene a hablar del Señor y usted dice, amén, hermano, es verdad. Es un parámetro para que usted diga, esto es falso, esto es engañoso, esto no viene de parte del Señor. Buena conciencia va de la mano con tener el corazón limpio. Esta te permite, hermanos, tener buen juicio. Si uno que a veces nos falta tener buen juicio. O sea, ese buen juicio es la capacidad de tomar decisiones buenas, acertadas y correctas. Pero a veces nosotros, hasta para comer, nos hace falta tener buen juicio. Porque hay cosas que no las deberíamos de comer, hermanos, porque están dañando nuestro cuerpo, ¿sí o no? Pero usted dice, solo esta vez va la soda. Mañana, solo esta vez va la soda. Ya, si usted se está destruyendo, usted solo y yo solo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué? Nos falta buen juicio, carácter, determinación, templanza, decir, no, si este volado me está haciendo daño. Y dejarlo. Entonces es lo mismo, el que ya tiene un corazón limpio, que es un parámetro para que nosotros digamos lo que es bueno, lo que no es bueno, ahora también podemos tener buena conciencia. Oye, qué bonito esto. Tener la capacidad de tomar las decisiones correctas, de poder atender a la voz y el llamado de Dios que nos está dirigiendo, que nos está corrigiendo, que nos está exhortando, y tomar la decisión de decir, sí, es cierto, es correcto. Y la tercera, una fe no fingida. Un cristiano, hermanos, no en apariencia, porque en la misma escritura, el libro de los Gálatas dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entonces, en eso se va a notar, no es una persona que de apariencia, que del momento, que nos quiere aparentar que es el súper cristiano, el súper apóstol, el enviado del Señor, sino que es alguien constante en su vida de fe, en su relación con Dios. En este sentido también, en la segunda carta a Timoteo, se dice algo importante, en el 1:5. Trayendo a la memoria, dice, la fe, oiga, cómo se está alabando el comportamiento de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué bonito que la gente pueda decir esas cosas de nosotros. No, él es un buen cristiano. No, ella es una buena cristiana. Eso glorifica a Dios. Pero cuando dicen, mire, al hermano evítalo porque el hermano es terrible. Eso está mal. Pero aquí el escritor de la segunda carta a Timoteo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Mire, esto era la tercera generación ya de hombres y mujeres de fe. Qué bonito es eso. Hay alguien que le había ido dando continuidad. Primero la abuela Loida, una fe no fingida. Después la madre Eunice, una fe no fingida. Y estoy seguro, dice, que en ti también, Timoteo, hay una fe no fingida. Una persona que muestra respeto genuino e interés por el Evangelio. Finalizo leyéndoles esto. Así el escritor entonces a Timoteo señala un claro contraste, y esto es un parámetro para nosotros, entre un líder espiritual verdadero y los falsos maestros que carecen de todas estas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Las que acabamos de mencionar: un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida. Aquellos que a través de sus enseñanzas te quieren apartar del mensaje del Evangelio. En cierto sentido, dice, el tono de estas frases indica la intención de desacreditar a esas personas, ¿verdad? Al implicar que sus intenciones, ya no está hablando a Pedro para que entienda Juan, sino desenmascarar las intenciones de esta persona, cuyas intenciones eran impuras, sus conciencias estaban corruptas y vivían una fe hipócrita, de los cuales al final del capítulo se mencionan, había un tal Himeneo ahí y había un tal Alejandro, los cuales, ¿verdad?, por apartarse de la fe, dice el apóstol, habían sido entregados a Satanás. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude. La única manera es ir a la palabra de Dios, aplicarnos a la palabra de Dios, hablar con Dios a través de la oración, fortalecernos en Él, en su espíritu, y Él nos dará la capacidad para que podamos discernir entre lo falso y lo verdadero. Esta mañana, antes de pasar a los anuncios, ya hay personas entre nosotros que no tienen al Señor en su corazón. Ese es el primer paso. Entrégale tu vida al Señor y entrégasela de lleno. Y vas a ver qué bonito es vivir bajo el abrigo
de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay personas entre nosotros que a lo mejor se han estado equivocándose, se han estado apartando y han ido siguiendo algunas enseñanzas cuya realidad ustedes se encuentran hoy que están lejos del Señor, pues este es el momento en que podemos reconciliarnos con Él e iniciar esta relación de nuevo. Si no lo hay, agradecemos al Señor por lo que nos ha permitido hacer hasta el momento. Hoy es día domingo, cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted le trajo, van a pasar nuestros hermanos, nuestras hermanas, para que usted pueda depositarla. Decirles, hermanos, todos los días que tenemos culto, tenemos escuela bíblica. Pedirle que a sus hijos usted les ponga un refrigerio, si puede, les ponga Biblia, cuaderno y lápiz, y lo que no le ponga es teléfono. Ese quédeselo usted un par de horas y pues mándelo para que reciba esas enseñanzas. Los días martes se están recibiendo niños de 0 años hasta los 9 años. Los días jueves y domingos se están recibiendo niños desde los 0 años hasta los 12 años. Eso de los 0 años hasta los 12 años aplica por la tarde. Por la mañana la dinámica es también los días domingos de 0 años hasta los 9 años. Si su hijo ya tiene los 10 años cumplidos, día martes y día domingos por la mañana, pues aplica que usted se lo traiga para adentro del templo y esté con usted. Y pues el día jueves sí puede mandarlo si está en ese rango de los